Bienvenidos mis hermanos a la casa del Señor. Comunidad Cristiana Casa de Sión le da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes desde sus hogares. Vamos en esta escuela dominical a darle la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que nos está guiando en este día. Así que vamos a abrir ahí donde usted está. Acompáñenme a abrir en sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3, versículo del 9 al 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y saber hacer el bien mientras esté vivo. Y sé que también es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Así, mi hermano, ¿para qué afanarnos si Dios en su misericordia, Él está con nosotros? En este tiempo de pandemia tenemos que confiar siempre con Él y siempre estar en sintonía con Él, con la oración. Así que vamos a invitarle a que disponga su corazón a recibir lo que Dios tiene preparado para ustedes. Vamos a orar. Ahí donde usted está, disponga su corazón a que Él le hable en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana tan bella que nos has regalado. De una manera especial bendigo cada hogar representado, Señor, que nos está viendo en esta transmisión. Que tú seas glorificándote en medio nuestro y que tú seas hablando a cada corazón. Bendice, Señor, la palabra, Señor, que trae en esta mañana, Señor, que tú seas hablando a sus vidas, a sus corazones, Señor. Y que cada cosa que ellos tengan planeado, Señor, que se haga su voluntad, Señor. Y que tú seas glorificándote en medio nuestro. Ahora te pedimos, cada parte de este servicio lo coloco en tus manos y que tú seas, Señor, guiando todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. No te pierdas y quédate alabando y glorificando a nuestro Rey. Por favor, Señor, ayúdame.
llevarás, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? A ningún otro lado, Señor, si solamente tu presencia nos atrae. Siento que mi vida es nada y que sin tu amor no viviré, y estoy confundido a tal manera. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré, y estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. El fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Eres el fuego que me quema.
manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Una vez más, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. No levanto mis manos. Levantamos nuestras manos al cielo, Dios, y reconocemos que nuestra fuerza viene y depende de ti. Todo es posible si podemos creer. Todo es posible si creemos en ti, Señor. Y tu iglesia hoy te dice y levanta sus brazos al cielo y lo declara una vez más. No levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
amado, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. Hoy lo declaramos y lo cantamos, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que yo soy libre, tú eres libre por su sangre, libres Gracias por seguir conectados en esta transmisión. Así que vamos a darle un saludo muy especial a las personas que están conectadas desde Colombia, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena y alrededor del mundo. Vamos también a felicitar de una manera muy especial a los hermanos que han estado de cumpleaños en esta semana. Estuvo de cumpleaños nuestra hermana Judy Vargas, Rafael Áviles y nuestro joven Cristian Hernández, que cumplió sus 15 primaveras. Así que deseamos que Dios siga bendiciendo sus vidas y que muy pronto podamos festejar su cumpleaños. Entonces vamos a orar por la vida de estas personas que han estado de cumpleaños. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, has sido maravilloso con estos hermanos, Señor, que han estado de cumpleaños, y que su gracia y favor siempre estén con ellos y que nunca os falte alimento en su despensa. Ahora te pedimos que cada sueño, cada anhelo que ellos tengan, Señor, sean concedidos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Ahora te pedimos que sigas bendiciendo sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asimismo, vamos a escuchar la palabra que el Señor tiene preparado para ustedes en esta mañana. Así que no te distraigas, dispón tu corazón a recibir lo que Él tiene preparado. Bendición. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué rico poder estar nuevamente con ustedes aquí y compartir
de la palabra del Señor en esta escuela dominical, y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de estas transmisiones. Así que les invito a disponer nuestro corazón en este momento tan especial en el Día del Señor. Así que el tema de hoy pues no tiene un título en particular, pero sí pues el Señor me ha inquietado a hablar acerca de los matrimonios y acerca de la vida de pareja en este momento. Si bien lo primero que debemos de entender como esposos, como esposas, es el sacrificio, el gran sacrificio que Jesús hizo para con nosotros, el poder que tiene ese sacrificio en nuestras vidas, ese poder de poder, valga la redundancia, llevar todos nuestros pecados, morir en una cruz, resucitar y darnos la salvación y acceso directo a nuestro Padre Celestial. Y no tiene, de cierta manera, ninguna lógica que un matrimonio no pueda tener este gran poder con el que nos ha bendecido el Señor. Así que bueno, para iniciar, pues les invito a que podamos pues comenzar a escudriñar las Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que le invito a que pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar y entregarle este tiempo en las manos del Señor, de nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día, oh Dios. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque nos ha permitido, Dios, alabarte, Señor, poder cantar, Señor, y exaltar tu nombre, oh Dios. Poder brindarte, Señor, alabanza y adoración que solamente tú mereces. En esta hora, Señor, queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento, Dios. Padre, que podamos atesorar, oh Dios, esta palabra, Señor, en nuestros corazones, oh Dios, y la coloquemos en práctica. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Como hemos leído en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27, pues observamos cómo Dios, en medio de la creación, creó al hombre y a la mujer. Digamos que podemos observar en este pasaje bíblico que hay una igualdad tanto para el hombre, para la mujer, pero que debemos entender de que tanto el hombre como la mujer tienen roles o funciones diferentes. Entonces, lo primero que observamos aquí es que nosotros somos portadores de una imagen. Luego, bueno, vamos a estudiar un poco cómo se distorsiona esa imagen, pero dentro de la creación, lo original que Dios tenía para los seres humanos era esto: uno, que fueran conforme a su semejanza y que gobernaran o señorearan sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, lo primero que podemos observar es que Dios
En medio de la creación, Él creó al hombre y a la mujer dándole un estatus de igualdad, que para Él son, digamos así, son valiosos a sus ojos. Para Dios, tanto el hombre como la mujer es valioso, tienen el mismo valor, pero tienen funciones diferentes. ¿Por qué? Pues eso lo vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leerlo, y observamos que en el versículo 2, luego de que Dios crea al hombre, dice en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Es decir, que le asignó una función al hombre, y la primera función que le asignó Dios al hombre era de que labrara y guardase el huerto de Edén. Esa fue la primera asignación, la primera función que Dios le dio al hombre como tal. Ahora, luego le da ciertas directrices al hombre y le dijo que podía comer de todo árbol que había en el huerto, pero en el versículo 17 del capítulo 2 le dejen claro de que de cierto árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, no debería comer. Entonces dice, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, digamos que ya Dios, uno le había dado una asignación, tenía una función en específica para realizar, y le había dejado una, digamos que aquí era una tarea, y luego además de la tarea le dejó establecido qué podía hacer y qué no podía hacer. Luego de esto, pues tenemos, digámoslo así, el versículo clave de por qué existe el matrimonio. Y lo primero que podemos leer aquí en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, dice la palabra del Señor, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces lo primero que debemos de comenzar a mirar en el contexto de Génesis es por qué Dios decidió o vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Pues ya habíamos leído en Génesis 1 que había creado al hombre y a la mujer. Y digamos de que a él le faltaba un complemento. Necesitaba una ayuda idónea, así como lo dice aquí la palabra. Dice, le haré ayuda idónea para él, exclusivamente para él. Entonces, dice la palabra del Señor que luego de esto, pues no, digamos así, no automáticamente sucede la creación de la mujer, sino que comenzamos a observar que Dios pues formó, digámoslo así, comenzó a darle otra asignación a Adán, y era de colocarle nombre a todos estos animales, y puso a Adán, dice el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó
una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, digamos que aquí podemos observar que tenemos el primer matrimonio. Y el primer matrimonio podemos observar de que sí está un hombre y una mujer, pero también está Dios en medio de todo esto. Entonces, eso es lo puntual, de que el hombre, pues que se hallaba solo y que estaba realizando las funciones que Dios le había encomendado, pues no halló una ayuda idónea en todo lo que había en ese momento. Y Dios dispone y entonces lo hace caer en un sueño profundo, y de una de sus costillas tomó y creó. Aquí dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, Dios de la costilla del hombre hizo una mujer y se la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Digamos que aquí podemos entrar y profundizar de que Adán en este primer matrimonio tenía en cuenta la igualdad de la que Dios ya había dicho en Génesis 1, y él ahora dice: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hay, digamos así, una conciencia por parte de Adán de que es igual a él y que sea llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces termina diciendo Adán, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, aquí es donde debemos de detenernos por un momento. En cuanto a lo que hemos leído, solamente aparecía Adán. Adán no tuvo padre, digámoslo de cierta manera biológico, hablando biológicamente. Pero sí tenía un padre que es Dios. Entonces, tenían en el concepto claro, porque el propósito de Dios para el hombre y la mujer era que fructificasen y multiplicasen la tierra. Ese ha sido el propósito original, y para eso fuimos creados nosotros. Entonces, miren que esto es profundo, porque de pronto cuando nosotros lo leemos y vemos de pronto solamente de que dejará el hombre a su padre y a su madre, pero Adán no había tenido padre ni madre, biológicamente hablando. Entonces, esto es profundo, porque ya aquí nos demuestra de que este matrimonio que vemos aquí tiene, digamos así, las consecuencias hacia el futuro, hacia todas esas nuevas parejas que iban digamos así, a salir producto de esta unión matrimonial, porque ellos se iban a multiplicar, iban a fructificar la tierra. Entonces, aquí observamos algo que, digamos así, es bastante complejo, y es que cuando se decide casarse o tener un matrimonio, pues
nosotros automáticamente estamos entrando en este sistema de matrimonio en el que Dios lo ha puesto como ejemplo. Y es que Dios le dio al hombre, le trajo una mujer. Y entonces el hombre, en plena conciencia de quién le estaba trayendo Dios, pues decide no solamente saber de que también es una persona que tiene la misma importancia que él, que como mujer también tiene la misma importancia para Dios, y que además de eso se unirán y serán una sola carne. Y aquí es donde entramos a mirar lo que podemos ver como la transformación o el poder que tiene Dios para transformar, o digámoslo así, que producto de la unión de un hombre y una mujer puedan transformarse en un solo cuerpo, en una sola carne. Entonces, cuando vemos de que cuando Dios le trajo a la mujer, la tomó de su cuerpo. Y por eso Adán comienza a decir o a expresar esto en el versículo 23, de que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces sentimos o debemos de sentir lo mismo que siente nuestra pareja. Dios me inquietaba con respecto a este tema porque en medio de todo este tema del confinamiento, pues las noticias son tristes de lo que está pasando al interior de cada hogar, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y es que las cifras de violencia intrafamiliar han ido en aumento. Y cómo todo esto ha generado digámoslo así, o ha ido incrementando la violencia. Y es que como seres humanos nosotros hemos, producto de luego de lo que vemos en Génesis capítulo 3, de la desobediencia, pues hemos sido marcados por el pecado. Y nuestra tendencia o nuestra inclinación es a hacer el mal. Pero cuando Dios está en medio nuestro, no solamente como persona, sino como matrimonio, hay un renacer. Es decir, que Dios entra a controlar también, porque entonces entramos a tener una conciencia de que la persona con la que estamos casados es preciosa a los ojos del Señor, no por ser mujer, sino porque su vida tiene el mismo valor que de un hombre ante sus ojos. Entonces, digamos que al día de hoy, pues toda esta problemática es debido a que muchos matrimonios dejaron de lado a Dios. Y el detalle es que cuando un matrimonio no tiene a Dios como su eje principal, como su activo, pues simplemente Dios termina siendo un testigo más no un activo. Entonces Dios solamente está, digámoslo de cierta manera, no que está ausente, porque las personas deciden simplemente vivir bajo sus pensamientos, desean vivir pues bajo su lógica, su manera de pensar. Entonces hacemos todo basado en nuestra percepción o en lo que nosotros creemos que es bueno, pero no basado en el principio bíblico, que es el inicio de todo. Entonces, cuando vemos este primer matrimonio, pues observamos que cómo el Señor pues une, y nos une no solamente
en la carne, sino que también hay lugar para unirnos tanto en el alma y en el espíritu. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar esto, pues vemos de que cuando nosotros vivimos un matrimonio sin Dios, pues estamos prácticamente viviendo solamente por la vista, por lo que observamos. Entonces vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, cuando nuestra vida, digámoslo así, matrimonial, o nuestra vida de pareja solamente nos basamos en este estándar, pues estamos solamente basándonos en el estándar del mundo, porque eso no proviene de Dios. Eso lo dice aquí el apóstol Juan en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 16. Entonces nos muestra un panorama de lo que quizás muchos han estado viviendo, y es que solamente se enfocaron en un deseo por el placer físico, un placer carnal, y un deseo por todo lo que se observa. Es decir, que todo lo que, digamos así, todo lo que entra en juego, como las emociones y los deseos, pues es solamente en lo que estamos concentrados, pues porque no tenemos a Dios en medio nuestro. Y cuando nos concentramos en solamente mirar el placer y todo lo que podemos observar, entonces comenzamos a tener este tipo de problemas cuando ya dice una pareja de que es que ya no son compatibles, o es que ya no hay química, o es que ya se acabó el amor, pero era porque solamente estaba enfocado en esto, en este, digámoslo así, en este estándar. Entonces, cuando Dios, pues, como lo acabamos de leer en Génesis, pues, marcó unas pautas para nosotros. Y es que cuando nosotros nos unimos, el matrimonio es para toda la vida. Hay una unión en la carne. O sea, digamos lo que podemos observar aquí, que esto es tan importante para Dios, que esta conexión no es algo que podamos deshacer porque simplemente nosotros lo deseamos así. Pero Dios nos muestra aquí cómo debemos de entrar a tomar conciencia dentro del matrimonio, de tener a nuestra esposa o al marido como esa persona que también tiene un valor igual que yo delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando hoy observamos de que han estallado este tema de la violencia intrafamiliar, pues es porque nuestros deseos pues se sobreponen no solamente ante la esposa o el marido, sino ante todo el núcleo familiar. Entonces, digamos que cuando hay un pensamiento así, pues obviamente se vulnera el principio esencial del matrimonio, que es esa unión. Ya, esa no es una unión donde hay uno que es más grande que el otro, sino es una unión de dos piezas que encajan perfectamente, porque así Dios nos los muestra en Génesis. Entonces, al día de hoy,
muchas de las personas, o digámoslo mejor, muchos de los matrimonios tienen problemas o dificultades porque no han entendido este principio y mucho menos tienen a Dios como centro de su hogar. No es el principal activo o el motor que mueve su familia. Entonces, de pronto te preguntarás y dirás, pero ¿y cómo sé eso? ¿O cómo hago para que Dios sea el principal activo? Pues lo primero es reconocer, como le dije al principio, el sacrificio que Jesús hizo y que nos ha demostrado ese amor que nosotros, ese amor debemos de demostrar. Es decir, así como Jesús hizo ese sacrificio por nosotros, que somos su iglesia, que estuvo tan comprometido, de esa misma manera yo tengo que estar comprometido con mi pareja, con mi esposa o con el marido. De esa manera tengo yo que estar tan comprometido. No debo de dar lugar a otra cosa. Y es lo que vamos a observar aquí en lo que sucede en Génesis 3, en la desobediencia. Dice que, capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí es cuando nosotros logramos entender lo que acabamos de leer en Primera de Juan, ¿cierto? En Primera de Juan. Entonces, cuando llegamos a entender lo que nos dice Juan, Primera de Juan 2:16, y es de que pues el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que veamos. Digamos que este es el arma de Satanás para lograr hacer que uno de las partes dentro del matrimonio pues cometa pecado y automáticamente se dañe absolutamente ese matrimonio. Entonces, observamos aquí de que Satanás aquí utiliza esa arma. Lo primero que entra a cuestionar, dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, digamos, de cierta manera comenzó a echar una mentira, porque eso no fue lo que Dios dijo. Dios le dijo al hombre, en el versículo 16 de Génesis 2, dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y Satanás le está diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, tergiversó lo que Dios había dicho, lo cambió. Entonces, eso mismo sucede hoy en muchos matrimonios, quizás hoy más cuando están en confinamiento, pues digamos que muchas de las personas no estaban acostumbradas a estar en sus casas y ahora ven esto como
como algo nuevo o algo muy difícil de soportar, dado de que siempre quizás estuvo presente el deseo personal sobre la familia. Entonces quizás muchos de los matrimonios solamente se veían en las noches porque no estoy en el trabajo, y luego del trabajo se había que realizar una actividad social, entonces se iban para una actividad social y siempre estaban ocupados, siempre había una ocupación y no se brindaban tiempo como parejas para hablar sobre diferencias, sobre metas, sobre el futuro. Entonces, digamos que vivían día a día en un mover que solamente se basaba en lo que ellos, cada uno por su lado, estaba pensando. Entonces, digamos que cada pareja pensaba para sí mismo. Quizás sí tenían algunos que otros planes, pero ya hoy todo digamos así, toda esta afectación por este virus cambió todos los planes y no había una solidez en la relación matrimonial. Entonces, quizás al surgir todo este tipo de cosas imprevistas, pues no se estaba preparado para ello, no tenían de pronto otras opciones. Y ya hoy un ejemplo, de pronto una pareja donde tenía de pronto un trabajo estable, ya quizás hoy uno de los dos ya no está laborando, o quizás ambos ya no están laborando. Entonces su mente comienza a pensar en qué van a hacer, miles de cosas, comienza a pensar en miles de cosas y como están en la casa y no pueden hacer otra cosa, entonces comienza quizás a agravarse la situación porque comienzan a exponerse de pronto a estrés y de pronto cualquier cosa desata un comportamiento distinto al que pues normalmente se daba. Entonces, digamos que todo esto ha desatado de pronto todo este tema de la violencia intrafamiliar. Y todo ello porque se basaba solamente en sus deseos. Así que mi querido amigo, hermano o hermana que me estás observando, aquí lo principal de lo que nosotros debemos de entender es que Dios tiene un propósito para nosotros. Y ese plan ha estado establecido desde el principio de la creación del ser humano. Y ese principio es de que fructifiquemos como relación, no solamente para tener hijos, sino de que seamos de ejemplo en toda la sociedad. Es algo que el Señor nos ha regalado, algo tan grande como el matrimonio. Y hoy por hoy quizás ya eso ni se piensa, solamente de pronto las personas, no, me parece un simpático, me parece un buen partido, y solamente observan en aquella otra persona quizás la salida a sus dificultades, o observan, digamos que el enfoque que había tenido a sus deseos, de pronto una mujer con un aspecto que deseaba, con buena figura, y solamente se fijó en eso y no realmente en que toda esa unión pues fuera lo que Dios aquí le trajo al hombre, una ayuda idónea, pensar en una ayuda idónea. Entonces, en medio de todo esto, pues quizás hoy se despierta y se observa de que no era lo que deseaba, porque ya cambió, porque su deseo, lo que miraba, pues acaba de cambiar, porque quizás la mujer estaba pensando de que ese varón era el buen partido porque tenía un super empleo, tenía propiedades, tenía muchas cosas,
y al día de hoy quizás eso se fumó. Entonces ya eso cambió todo. Entonces ya le molesta porque el hombre ya no le puede proveer para lo que antes proveía, o viceversa. La quizás hoy todo eso pues que se ha fumado ha traído consigo un malestar al interior del matrimonio. Entonces, no solamente eso, sino también que quizás no gozaban de una buena comunicación, y estas parejas pues han entrado en ese conflicto porque nunca tuvieron esa buena costumbre de comunicarse, que es tan esencial. Y mire que el diablo tergiversa todas las cosas y puede sembrar quizás en este tiempo las parejas, quizás parejas jóvenes o quizás ya matrimonios de muchos años, quizás de que toda esta situación va a empeorar y que entonces quizás al día de mañana pues ya no se sabe lo que se pueda tener o cómo se va a subsistir. Pero déjame decirte de que hay algo clave, y es la presencia de Dios en tu hogar, en tu matrimonio. Es hora de que comiences a reflexionar, a traer de vuelta a Dios a tu matrimonio. Nosotros no podemos estar, digamos así, siendo ajenos y dejar de que quizás una unión se pierda porque simplemente uno de los dos no puede ceder, o simplemente se ofusca en sus deseos, en sus pensamientos, dejando de validar lo que la otra parte piensa. Todo esto es de poder conciliar. Y mire que aquí el Señor nos enseña de que aquí cada uno de nosotros tenemos que entrar a pensar y a ser responsable de cada uno de nuestros actos. Cuando nosotros leemos el resto del acontecimiento de Génesis 3 de la desobediencia, entonces observamos de que miren lo que sucede en Génesis 3 versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces digamos que de lo que podemos aquí entender es que hoy las parejas le temen a escuchar la voz de Dios porque están sumergidas en sus propios deseos, enfocadas en todo esto que quizás de pronto hicieron mal, y no desean escuchar la voz de Dios para poder tener un cambio. Ahora, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La pregunta que hoy debemos de responder es: ¿dónde estamos? ¿Qué estamos pensando? Dios nos está llamando. Tanto al esposo, a la esposa, Dios te está llamando. Él está ahí. Apocalipsis lo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré, dice el Señor, y cenaré con él y él conmigo. Es importante de que hoy podamos escuchar la voz de Dios y poder dejarlo entrar, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestro matrimonio. Y mire lo que sucede en el versículo 10. Dice el hombre Adán, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Lo primero es que observamos aquí en el versículo, pues,
es que ya por esa falta de comunicación con Dios, pues tratan de esconderse, tratan de crear unas barreras. Entonces, no solamente crean unas barreras con Dios, sino también con su pareja. Entonces, quizás mucho al día de hoy, pues sus teléfonos tienen contraseña y no dejan que su otra pareja ingrese a donde son una sola carne, porque comparten una misma casa, no son seres desconocidos. Aquí lo que observamos es que se piensan de que son seres desconocidos, como si no se conociesen. Entonces cada uno esconde cosas y no le comparte a sus parejas. Es importante de que a partir de hoy comiences a reflexionar en tu vida matrimonial, como pareja, que comiences a pensar qué cosas has estado haciendo que han creado una barrera y que no te permiten dialogar, no te permiten tener una buena comunicación, no solamente con tu pareja, sino con Dios. Y por último, asumir las responsabilidades. Aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cada uno de nosotros debe de asumir las consecuencias de los actos. Aquí el hombre se le habían asignado funciones. Él fue el primero que supo de que ese árbol no debía de comer. Él fue el primero al que Dios le dijo: vas a poder comer de todo árbol, menos de este. Él tenía pleno conocimiento de lo que estaba realizando. Y simple y llanamente, a raíz del pecado, pues no asumía su acto o lo que había hecho, sino que simple y llanamente culpó. Prácticamente no culpa ni siquiera a la mujer, culpa a Dios. O sea, lo que hace es decirle: es que la que tú me diste por compañera, esa fue la que me dio de comer. O sea, no culpa ni siquiera a la mujer, sino que culpa a Dios por haberle dado a esta ayuda idónea. Entonces, hoy más que nada debemos de entender que al principio, así como Él mismo lo había dicho, Él lo había dicho, de que Él ahora era hueso de su hueso y carne de su carne. Entender de que tenía la misma importancia, el mismo valor que Él, ya después de haber pecado, de haber desobedecido a Dios, terminaron comiendo de este árbol que no debían de comer. Entonces cambió absolutamente todo. ¿Por qué cambió? Pues porque ya Dios no estaba en medio de ese matrimonio. Ya aquí estaba el pecado y observamos ese cambio entre Adán. Un Adán que en el versículo 23 de Génesis 2 estaba diciendo: esta es la varona, y se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre y a su madre y ellos serán una sola carne. Ahora no, ahora lo que le dice, no es que Dios, el problema es que la mujer que tú me diste, ella me dio a comer y yo comí. Ahora el problema era Dios, cuando ya lo que había dicho. ¿Por qué? Porque ahora ya Dios no estaba en medio de este matrimonio. Ya estaban los deseos de Adán. Y ese deseo de Adán de estar por encima de la mujer, de Eva, lo llevó a decir esto: no, es que esto no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de Dios, porque tú fuiste el que me la trajiste. Yo no la pedí, Pero hoy debemos de asumir, de entender que en el diseño original ha estado planteada la importancia tanto del hombre como la mujer en el mundo, como dos seres que tienen el mismo valor delante de Dios,
y que debemos de asumir responsabilidades. No debemos de escudarnos, no debemos de crear barreras. Debemos de entrar en el diálogo, poder conversar, y por eso Dios nos da esta herramienta tan valiosa, no solamente del Espíritu Santo, que es el que gime y que nos ayuda y que intercede ante el Padre, sino que también esto nos da poder y dominio propio, y no es un espíritu de cobardía. Y este espíritu nos ayuda y nos guía a toda verdad. Por eso la importancia de tener a Dios en medio de nuestros matrimonios. Quizás al día de hoy, pues, muchos piensan de que por sus propias manos pueden realizar cualquier cosa dentro de sus matrimonios. Pero déjame decirte de que si Dios no está en medio de ese matrimonio, pues en vano se hace todo lo que se haga. Porque aquí el tercer cordón es importante, no es opcional, es obligatorio para que pueda funcionar y poder tener una vida de pareja donde sí van a seguir de pronto habiendo discusiones y problemas, pero van a ser mucho más llevaderos porque vamos a tener el amor de Dios en nosotros, que ese mismo amor lo vamos a derramar sobre nuestra pareja. Y vamos a entender de que mi pareja es preciosa a los ojos de Dios y por tanto también lo amo como Dios lo ama, lo respeto como se merece, porque también yo amo y respeto a Dios. Porque hay un temor, no un temor de miedo, sino un temor de entender cómo debe ser mi actitud con respecto a mi pareja. Así que es importante que hoy comenzamos a meditar como matrimonios en este tiempo de confinamiento. ¿Qué estamos realizando? ¿Qué estamos haciendo? Digamos que nuestra tarea ahora mismo está en nuestro hogar, en nuestra casa. Y es de poder reflexionar cómo me estoy comportando con mi esposa, cómo me estoy comportando con mis hijos y con los demás miembros de mi familia. Cómo estamos asumiendo las diferentes dificultades. Porque dos son mejor que uno. Esa ayuda idónea que tienes es importante. Y a pesar de todo, sea bueno o sea malo, siempre va a estar ahí para ti. Y es importante de que hoy le demos el valor y que cuando comenzamos a comprender en esto el valor que tiene cada cónyuge, sea el esposo o la esposa, pues vamos a respetar mucho más el matrimonio y vamos a ser de ejemplo para todos aquellos que nos ven a diario. Así que le damos gracias al Señor por esta porción de la palabra. Vamos a seguir hablando de este tema en una próxima escuela dominical o en una escuela de formación para seguir profundizando. Pienso de que es importante hoy poder tratar estos temas, ya de que las cifras nos muestran de que en los últimos 3 años, por lo menos en Colombia, son menos las personas las que se casan y más las que se divorcian. Y es un tema de que preocupa porque al fin de cuentas todo lo que somos y lo que hacemos es lo que nos estipuló nuestro Padre Celestial de fructificar. Y si nosotros no fructificamos la tierra, estamos fallando en ese propósito. Así que hoy quizás que me estás viendo, quizás estás pasando por una situación difícil, vuelve tus ojos a Dios, comienza a colocar tu vida en sus manos y también tu matrimonio, tu hogar. Y el Señor hará grandes cosas, no solamente en tu vida, sino también en tu hogar. Así que te invito
que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar al Señor y a darle gracias no solamente por esta palabra, sino que también quiero interceder por cada hogar que esté representado aquí mientras nos observas o nos escuchas. Padre que estás en el cielo, Señor, te alabo y glorifico tu nombre. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, oh Dios, que nos da, Señor, de poder llegar, oh Dios, a través de estos medios, Señor, a cada persona, a cada familia, a cada hogar, Señor, que está viéndonos, escuchando. Padre, que seas tú, oh Dios, bendiciendo a cada vida, Señor. Padre, gracias, Señor, por sus vidas, oh Dios, por permitirnos, Señor, estar, Señor, desde la distancia, oh Dios, unánime, Señor. Padre, que seas tú tomando, Señor, cada familia, oh Dios, que seas tú, oh Dios, ministrando sus vidas, Señor. Padre, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en cada uno de ellos. Padre, que cualquier problema, Señor, cualquier dificultad, oh Dios, ellos puedan colocarla, Señor, primero, Señor, en tu presencia, Señor. Padre, porque tú eres, Señor, nuestro todo, Dios. Padre, todo lo que vemos, Señor, y ha sido creado por ti, Señor. Padre, y todo lo que aún, Señor, no existe, oh Dios, ya ha sido creado por ti, oh Dios. Así como lo leía, Señor, mi esposa, Señor, al inicio, Dios, de esta escuela dominical. Padre, tú conoces, Señor, todas nuestras necesidades, oh Dios. Padre, que seas tú, Señor, oh Dios, obrando en cada familia, Señor, representada en cada persona, Señor, que nos ve, oh Dios, o que nos escucha, Señor. Padre, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en sus vidas, Señor, en sus hogares, en sus matrimonios, oh Dios. Padre, porque tú nos traes paz, Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, tú nos has dado amor, Señor, un amor que se ha desbordado en todo el mundo para que todo en el que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna, oh Dios. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Dios, gracias por tu palabra, oh Dios. Más que nunca, Señor, tu palabra, Señor, está viva, Señor, y es eficaz, oh Dios, y va a ser, oh Dios, el trabajo, Señor, para lo cual ha sido enviado, Dios, y no va a volver vacío, Dios. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por cada persona y cada familia, Señor, que hoy, oh Dios, está observando, Señor, este video, Dios. Padre, gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias por seguir conectados en esta escuela dominical. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y puedas estar conectado siempre con nosotros. Recuerda que nos consigues en YouTube como Comunidad Cristiana Casa de Sion. Asimismo, te invitamos a que escuches por la radio los días miércoles la escuela de formación. Así que nos vemos el próximo domingo y que Dios les continúe bendiciendo, y gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Bendiciones.